Hola mi gente, bienvenidos a un nuevo vídeo en el que hoy os voy a hablar de cuidados básicos de periquitos australianos, ya que, bueno, es una de las aves con la que la gente suele empezar y suelen ser muy llamativos y con un pequeño tamaño. O sea que os voy a explicar eso, los cuidados básicos que necesitamos para tenerlos en casa sanos y felices. Y os voy a hablar también sobre mi propia experiencia, ya que yo he tenido varios periquitos a lo largo de mi vida y muchas otras aves, o sea que tengo bastante experiencia. O sea que vamos a ello. Pues para empezar, estas aves provienen de Australia, ¿vale? Como la gran mayoría de especies que solemos tener por casa, como por ejemplo los diamantes mandarines, las ninfas y demás especies. O sea que eso quiere decir que son aves muy resistentes y muy duras y que se suelen adaptar bastante bien a diferentes tipos de- del año, ¿vale? O sea, por ejemplo, pues épocas de mucha comida y épocas, por ejemplo, de poca abundancia o pues cambios bruscos de tiempo. Y la verdad es que, bueno, son bastante resistentes. Y bueno, eso lo primero para que lo sepáis. Y ahora sí, las cosas que necesitamos para tenerlos bien en casa es, uno, tenerlo claro, ¿vale? Tener claro que vamos a poder hacernos cargo de ese periquito o esos periquitos, dependiendo, ahora veréis, y que vamos a tenerlos durante todos los años que viven, que ya os digo que son unos cuantos. O sea que eso, básicamente que no sea un capricho que al cabo de un par de meses lo saquéis de casa, como ya os he dicho en más de un vídeo. Pues bueno, ahora sí, las cosas que necesitamos son, lo primero, el sitio donde vamos a tenerlos, ¿vale? Donde van a estar siempre durante todo el año, ya sea un balcón interior, en el salón o en el sitio que, bueno, que vosotros tengáis disponibles en ese momento. Pues bien, otra cosa que vamos a necesitar es, aparte del propio periquito, yo os diría que, por ejemplo, primero tengáis la jaula. Para, por ejemplo, tener un solo periquito con una jaula de unos 30 centímetros, 40 centímetros, ese periquito va a estar medianamente cómodo y va a tener un espacio mínimo, ¿vale? El espacio mínimo para poder moverse con cierta comodidad. Pero bueno, esto depende si vamos a tener un solo periquito o vamos a querer, por ejemplo, tener dos o incluso más de una pareja. Si, por ejemplo, en vez de tener uno, queréis tener una parejita, vais a necesitar una jaula de unos 40 centímetros para que estén cómodos. A ver, pueden estar en una jaula un poquito más pequeña la pareja, pero bueno, si puede ser un poco más grande para que cada uno tenga su espacio, pues mucho mejor, ¿vale? Y otra cosa que vamos a necesitar es, por ejemplo, el tipo de alimento, ¿vale? Voy a explicar ahora en el tema de alimentación. Pues bueno, estas aves tienen una alimentación bastante básica, ¿vale? Que se compone de una mixtura especial para ellos, ¿vale? Básicamente es una mezcla de diferentes tipos de semilla, como puedan ser mijo rojo, avena, alpiste y demás, pues van a tener que tener comedero siempre con abundantes semillas, aunque también hay un pienso específico para periquitos, ¿vale? Que bueno, es más completo que las semillas y bueno, que yo en mi caso no he probado nunca pienso con ninguna de mis aves, ¿vale? Yo siempre les he dado la mixtura, ya que para mí es el alimento más natural que pueden comer, ya que sería lo que encuentran en estado salvaje. Sí que es verdad
que a nivel nutricional es más completo el pienso que las semillas. Pero bueno, si tenemos una dieta variada, no hay ningún tipo de problema. ¿Y qué otras cosas pueden comer? Pues bien, podemos darle gran variedad de frutas y verduras. Voy a empezar primero por las frutas. Las frutas más recomendables y que a mí me han funcionado con los periquitos que yo he tenido durante muchos años, los agapornis, canarios y otras especies que he tenido, han sido la manzana, la mandarina o la naranja, el plátano, aunque yo he tenido algunas que no les gusta mucho, pero sí que se les puede dar. Y pues bueno, podemos darles pera, melón y otro tipo de frutas diferentes. Pero bueno, esas son las que a mí mejor me han funcionado. Y tema de verduras, las mejores para mí han sido el calabacín, ya que lo comen muy bien, el pepino, la zanahoria, las espinacas, también les he dado lechuga y una verdura que es de las mejores que hay y mayor cantidad de vitaminas que tiene es el brócoli. El brócoli es una verdura que les suele gustar bastante. ¿Vale? Esas son las que yo recomiendo. Y otras cosas que vamos a necesitar son bloque de calcio o hueso de sepia para que siempre tengan calcio disponible, ¿vale? Aunque si no encontramos ninguna de las dos, con coger las cáscaras del huevo, triturarlas, ponérselas en un comedero aparte, es una fuente muy completa de calcio natural. Y con eso ya tendrías un periquito sano y nutricionalmente bastante completo. Sí que os digo, bajo mi experiencia, que al principio cuando los traemos a casa no suelen comer ningún tipo de fruta ni verdura, solamente comen las semillas. Y os voy a dar un truco que a mí me ha funcionado con todas las aves que he tenido. He conseguido que todas acaben comiendo frutas y verduras, ¿vale? No hay ni una que no me haya comido alguna fruta y alguna verdura. ¿Qué es lo que a mí me ha funcionado? Básicamente es la paciencia. Tenéis que tener paciencia. Esto puede tardar unas semanas o incluso un mes. ¿Qué es lo que hacía yo? Cuando llegaban, primero hay que dejarles que se acostumbren, que se adapten y que conozcan un poco la jaula y el entorno. Eso lo primero con tranquilidad, sin agobiarles obviamente los primeros días. Pues bien, lo que yo hacía unos días después es coger un trocito de manzana o lechuga y se lo ponía entre las rejillas. Al principio no le hacían ni caso, ni se acercaban. Entonces, durante esas primeras semanas lo que yo hacía era todos los días cogía un trocito de melocotón o, o cualquier tipo de fruta o verdura, le ponía todos los días un trocito diferente entre los barrotes de la jaula. Y al final él pues lo olía, lo miraba y al final le llamaba la atención y al final terminaba comiendo la fruta y la verdura, ¿vale? Eso es un buen truco. Las primeras semanas ponerle un trozo diferente, obviamente, cada día para que se acostumbre a verlo, a probarlo y demás. Es lo que a mí me ha funcionado con todos. Y obviamente no cabe resaltar que habrá algunas verduras y frutas pues que a ellos no les gusten, como a nosotros hay ciertos alimentos pues que no nos gustan. Y bueno, más cosas. Yo os recomendaría que tengáis, ahora os voy a hablar un poco de accesorios ya que vienen bien. Pues como son aves muy inteligentes, que os voy a decir que los perillitos son sitácidas, ¿vale? Son loros en miniatura, al igual que las ninfas, al igual que los agapornis, ¿vale? Lo que pasa es que es un loro de los más pequeños que hay. Pues bien, os recomiendo que pongáis algunos juguetes como puedan ser escaleras de madera, algunos columpios, o algunos juguetes caseros hechos con cartón y algunos materiales que son bastante fáciles de conseguir y pues se entretienen bastante. Y otra cosa que os recomiendo es que pongáis palos de madera, ¿vale? Por lo menos uno o dos en la jaula, ya que los palos de plástico son bastante malos, ya que cuando se agarran se resbalan mucho, ¿vale? No tienen un buen agarre
y no pueden desgastar ni el pico ni las uñas, ¿vale? Eso sí que os lo recomiendo. Y bueno, una cosa muy importante es la higiene. Tienen que tener una buena higiene, ¿vale? Por lo menos limpiarlos 1 o 2 veces a la semana para que no se pongan enfermos ni cojan parásitos. O sea que eso, una buena higiene. Y una cosa que sí que os voy a recomendar es que a los periquitos los tengáis siempre que podáis en pareja, ya que son aves que libertad, podéis poneros algún documental. Las bandadas no es que sean de 20 periquitos, es que las bandadas a lo mejor son de 2000, 3000 periquitos todos juntos viviendo en colonia y haciendo todo junto, ¿vale? Es decir, que son extremadamente sociables, les gusta vivir en bandadas o por lo menos mínimo en pareja. O sea que si podéis tener 2 periquitos, muchísimo mejor, ya que van a estar felices, van a tener un compañero de su misma especie con el que se van a poder comunicar y hacer una vida normal y desarrollar ciertos comportamientos naturales que necesitan. No es obligatorio si, por ejemplo, los vamos a soltar por casa y les vamos a hacer mucho caso, pero no hay nada como tener un compañero de tu especie para estar mucho mejor y en esos ratos que no estén con nosotros, pues no estén solos y puedan tener a su compañero siempre al lado. O sea que yo os lo recomiendo. Podéis juntar tanto 2 machos como macho y hembra o podéis juntar 2 hembras. Sí que os digo que las hembras de periquito son más agresivas, son un poquito más ariscas que los machos, especialmente en época de cría. Y es que, por ejemplo, podemos tener 2 hembras, pero en ciertos momentos hay que tener cuidado. Por ejemplo, si han entrado en celo, pues van a tener las hormonas un poquito revolucionadas y ¿qué pasa? Que van a estar tan agresivas, tan desesperadas por criar, que las 2 hembras en la jaula pueden llegar a pelear y agredirse seriamente, incluso llegando al fallecimiento de una de las hembras de periquito. Ya os digo, esto es raro que pase, es bastante raro, pero no imposible. Porque sin embargo los machos son mucho más sociables, más tranquilos, aceptan mucho mejor tener a un periquito de su mismo sexo. Pero bueno, esos son en casos, ya os digo, puntuales. Y bueno, a ver, más cosas que vamos a necesitar. Vamos a necesitar cierta calma al principio. Hay que tenerlos lo más tranquilos posibles con el menor estrés posible. Y por ejemplo, si queréis domesticarlo, como es el caso de mucha gente, son bastante fáciles de domesticar. Yo tuve más de uno y se domestican bastante fácil. Sobre todo se domestican un poquito más rápido cuando tenemos un solo periquito, ¿vale? Ya que hay pues solo nos va a tener a nosotros y a lo mejor es un poquito más fácil, ¿vale? Aunque se pueden domesticar varios periquitos a la vez, ¿vale? Pero puede costar un poquito más. Y bueno, aparte de eso, yo diría que ya está todo lo que necesitáis para tenerlos sanos y felices. Y bueno, un pequeño dato que os doy es que esta especie puede vivir de 8 a 12 años, ¿vale? Ya os lo digo, que ya os había dicho que viven unos cuantos años, ¿vale? Eso ya pues depende de la genética y muchas cosas, pero bueno, para que lo sepáis que vais a tener periquito para varios años, ¿vale? O sea que nada, si os ha gustado el vídeo, suscribiros al canal, darle like, comentar y bueno, hasta el próximo vídeo, mi gente, chao.